Buenas tardes, mi nombre es Segundo Michel Urgiles Torres, perteneciente al paralelo quinto B de la asignatura de Derecho Civil, con el docente el magíster José Luis Ríos Zamora. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho sucesorio, en donde vamos a poder explicar cuáles son los principales requisitos para poder suceder, el derecho real de herencia y los acervos de la colocación. En el principal caso, o en el caso que concierne a los requisitos para suceder, entendemos que el autor Ramírez nos comenta que toda persona debe ser legalmente capaz para suceder, en donde esta capacidad de sucesión tenga que ver con la aptitud jurídica es decir, que tiene una persona determinada para poder adquirir bienes y derechos. La persona debe ser digna, es decir, moralmente apta para poder heredar y son considerados indignos aquellos que por actos graves contra el causante pierden este derecho. Aquí se desglosan tres puntos principales. El primero, el fallecimiento de la persona para que haya transmisión de bienes, derechos y obligaciones. En segundo paso, la existencia de sucesiones al momento de la muerte. Y un tercer punto, en donde un título que vincula al fallecido con los sucesores, siendo este el testamento o la ley necesarios para que puedan suceder. También tenemos que en el caso de las incapacidades que existen dos tipos, la incapacidad absoluta y relativa. La primera se da cuando la persona no existe al abrirse la sucesión como quien muere antes del causante, mientras que la incapacidad relativa afecta a personas en casos específicos fijados por la ley como el confesor que asiste al causante en su última voluntad. Por ejemplo, cuando Pedro fallece, la herencia de sus bienes solo pueden transferirse si se cumplen ciertos requisitos. En este caso, su hija Clara, quien estaba viva al momento de la muerte de Pedro, cumplía con el requisito de la existencia de sucesores al momento de la muerte. Sin embargo, el hermano de Pedro, Juan, que había fallecido antes del mismo, no pudo heredar directamente. A pesar de esto, los hijos de Juan, Laura y Carlos sí pueden acceder a este tipo de herencia por representación. En cuanto al derecho real de herencia, vemos que según lo establecido en el COIP y siguiendo lo establecido por el autor Ubuña, nos comenta que es un derecho real que tiene el heredero sobre el patrimonio del difunto, ya sea en su totalidad o en un tipo de cuota, sin relación directa con personas determinadas. La sucesión ocurre automáticamente al morir el causante, en donde el heredero puede ceder su derecho por actos como compraventa o donaciones. Y también existe un heredero putativo, que puede ser adquirido por prescripción si posee los bienes el tiempo legal. También la sucesión ocurre automáticamente al morir el causante. El heredero puede llegar a poder ceder su derecho por actos como compraventa o donación y un heredero putativo puede adquirirlo por prescripción en caso de que posea los bienes por el dicho tiempo legal. Asimismo, tenemos como ejemplo que Juan fallece y deja una casa y un carro. Su hijo Pedro hereda automáticamente estos bienes. Esto vendría a ser la sucesión por causa de muerte, en donde se adquiere un derecho real sobre todo el patrimonio del padre. Sin embargo, luego Pedro decide vender su parte del derecho de herencia a su hermana Ana. A esto lo conocemos como cesión. Sin embargo, un primo lejano que ha vivido en la casa durante muchos años, creyendo ser heredero, podría llegar a adquirir el derecho real de herencia, que vendría a ser el derecho putativo, por prescripción en caso de que cumpla el tiempo que exija la ley. Por último, tenemos lo que son los acervos de colocación, en donde el autor Ramírez nos comenta que el principio que rige dichos acervos está basado en el derecho civil de poder garantizar la proporcionalidad, evitando que algún heredero terminado obtenga ventajas excesivas frente a los otros. ¿De acuerdo? La colocación constituye un mecanismo jurídico que tiene como finalidad el poder garantizar esta equidad en la partición del caudal relicto entre los herederos forzosos. Este proceso va a implicar siempre el cómputo de las liberalidades realizadas por el causante en vida a uno o varios de sus herederos forzosos, en donde se agrega este valor de dichas donaciones al acervo hereditario como una suma contable de forma ficticia. La colocación también constituye un mecanismo jurídico que tiene como finalidad garantizar esta equidad en la partición del caudal relicto entre los herederos forzosos. Este proceso va a implicar que el cómputo de las liberalidades realizadas
por los causantes puedan llevar a los acervos hereditarios respectivos. Por ejemplo, un padre va a donar en vida $20.000 a su hijo mayor. Esto vendría a ser la colocación. Cuando el padre muere, dejaría 60.000 de patrimonio, el acervo hereditario, para repartir de forma justa entre sus tres hijos. Objetivo de igualdad. Primero se sumaría ficticiamente la donación, los primeros 60.000 más los 20.000 posteriores. Quedarían un total de 80.000, que este vendría a ser el famoso acervo de colocación. Y esto después pasaría a dividirse en partes iguales de 26.666 para cada hijo, en donde al hijo mayor se le descontarían los 20.000 que ya recibiría en un primer momento. A este ajuste se le conoce como ajuste de colocación. Esto es cuanto puedo mencionar de los temas previstos y también revisados a lo largo de toda esta unidad. Muchas gracias.